El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. 3 sedes: Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. ¿No lo oyes? Estaísmo. Solo voy a decir que sigo siendo Chuse Fernández, coordinador de TAFM, y me toca ahora hablaros de imaginación y radio a ambos lados del Atlántico. Aún estáis a tiempo, si tenéis algún problema, para salir, porque vamos a utilizar la imaginación, y ya sabéis que la imaginación es muy peligrosa. Vamos a usarla durante mucho tiempo, y eso implica que al salir de aquí podáis incitar a vuestra imaginación a ser creativa, que aún es más peligroso. Por lo tanto, como el que avisa no es traidor, si queréis seguir, vais a descubrir algo que ya sabéis, no os voy a enseñar nada que no sepáis, y es que la radio es imaginación. Se ha denominado esta ponencia o este panel Imaginación y radio a ambos lados del Atlántico, pero podríamos haber dicho a ambos lados del Pacífico o a ambos lados de los polos, porque la imaginación, la radio no tiene fronteras, ni la ha tenido nunca ni la debería de tener nunca. De hecho, en la creatividad radiofónica, la única frontera que podríamos tener, que es la idiomática, desaparece cuando somos capaces de contar cosas sin utilizar la palabra. Un ambiente sonoro, un efecto, nos cuenta 1000 cosas. Y si escuchamos una playa, dará igual en qué idioma la escuchemos, esa playa sonará igual en todos los idiomas. Yo además lo que voy a hacer es contar con vosotros. Evidentemente, igual que la radio no sería nada y sería nadie sin los oyentes. En este caso, yo lo que quiero es despertar vuestra imaginación. Y para ello voy a necesitar, por el momento, una voz femenina y una voz masculina. Entonces, por favor, un chico y una chica que tengan los arrestos de subir aquí, por favor. Muchas gracias. Necesitamos una voz masculina, por favor. Perfecto. La radio es una selva, y ahí estamos. Por favor. Y al mismo tiempo, la radio está allí donde queremos que esté. Podríamos cambiar de efecto y en lugar de meter estos grillos salvajes, meter pues, una orquestina al fondo que nos estuviera amenizando la velada, la hora del café o una noche en una góndola veneciana, ¿vale? Sin embargo, lo que vamos a hacer es situar una escena que todos vais a conocer en un ambiente totalmente diferente. ¿Vale? Poneos aquí, por favor. Me gustaría que esto además lo escucharais con los ojos cerrados, porque la radio, si se ve, ya no es radio, es otra cosa. Se llama televisión. O se llama cine, si es una pieza grabada. Ponéis aquí en los micrófonos, por favor. Esto es una escena que todos vais a reconocer a la primera, pero que la vamos a desarrollar en un ambiente que no es el suyo. ¿De acuerdo? Lo que les he pasado a ellos es un guión radiofónico muy simple y muy sencillo, en el que hay una línea de efectos, que es lo que estamos escuchando, y unas indicaciones para que el locutor sepa cómo queremos que interprete esa frase. Entonces os pido, por favor, que de alguna manera intentéis ajustaros al papel, ¿de acuerdo? Cuando queráis. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú, cubierto por la noche, que me sorprendes en mis confidencias? Mi nombre, cielo mío, yo mismo lo detesto, pues sé que es tu enemigo.
Si fuese una palabra escrita, ahora mismo la rompería. ¿Cómo es que llegaste aquí? Es tan alto el muro del jardín que es difícil de escalar. Una muerte segura. Siendo tú quien eres, pues si alguno de los míos alcanzara a encontrarte... Con las alas livianas del amor salté estos muros, pues para el amor no hay obstáculos de piedra, y lo que el amor puede, eso lo ha de intentar mi amor. La máscara de la noche, lo sabes, es la que cubre mi rostro y el rubor virginal de mis mejillas, al saber que has oído todo esto que dije. Ah, si pudiera guardar la compostura, si pudiera negar lo que he dicho, fuera tu fingimiento. ¿Me amas, Romeo? Sí, ya lo sé. Dirás que sí, y te tomo la palabra. Y si juras, seguro que vas a jurar en falso. Te perjuro del amor. Dicen que se burla el mismo Júpiter. Oh, Romeo gentil, di que me amas, dímelo de verdad. Y si piensas que soy una presa fácil, te voy a fruncir el ceño y seré perversa y te diré que no. Y tú tendrás que cortejarme. Así será, te lo juro. Tendría que ser más cauta. No lo soy, no puedo serlo. Oíste mi pasión y mis palabras sin que yo lo advirtiera. Perdóname. No pienses que esta inconsciencia prueba es que liviano este amor surgido de las sombras de la noche. Julieta, por la sagrada luna te juro... ¡No jures por la luna! No, la luna es inconstante. Cambia cada mes en su órbita redonda. No sea que tu amor, como ella, se vuelva caprichoso. Ellos estaban donde estaban y nosotros hemos puesto un ambiente de fondo y los hemos colocado donde queríamos tenerlos. Si en lugar de tener ese ruido salvaje de grillos tuviéramos esa tormenta que se oye de fondo, los oyentes estarían ubicando a los personajes en otro sitio. No necesitaríamos nada más. Y la imaginación del oyente estuviera a un lado o a otro del Atlántico, serviría para que esa escena se completara. Muchísimas gracias. Yo creo que se merece un aplauso. Gracias. Sí, igual que si quieres. Como veis, está lloviendo. Recuerdo que si habéis traído paraguas, bien, si no, lo tendremos un poco más complicado. Me gustaría que esto, más que una ponencia típica, fuera más una conversación entre los que estamos aquí sobre lo que pensamos respecto a la imaginación en la radio, olvidándonos ya de lo que pueda ser la ficción sonora o el uso de la ficción sonora, sino qué pensamos, qué necesitamos de la radio respecto a la imaginación. ¿Alguien se atrevería a romper el hielo y decir, para mí la imaginación en la radio es algo muerto, o no me hace falta la imaginación en la radio porque la necesito en otras cosas, o ya otros medios me aportan esa dosis de imaginación que necesito para vivir? Espera. Gracias. Yo lo que creo es que lo que da el sonido y lo que da la radio y lo que nos promueve es que el sonido evoca. O sea, yo creo que la gran ventaja del sonido con respecto a todas las otras formas es la evocación. Y yo eso lo emparento mucho con el libro. O sea, el libro realmente, el castillo que yo estoy leyendo no es el castillo que tú estás leyendo. La lluvia que yo estoy evocando con ese sonido no es la lluvia que tú estás evocando. Y entonces yo creo que ahí es una diferencia tan fundamental y es un enriquecimiento tan grande de la imaginación, el sonido, que por eso me parece fundamental y me parece hermosísimo. Por tanto, os podéis imaginar que la radio es un elemento por sí solo imaginativo. Una noticia, cuando la estamos escuchando, por sí sola ya nos está dando oportunidad de utilizar nuestra imaginación. Debería de ser así. En muchas ocasiones podemos encontrar situaciones radiofónicas en las que la imaginación sea tan importante que si no la utilizamos perdemos la esencia del mensaje.
¿Alguien no está de acuerdo con lo que estoy comentando? Y si alguien está de acuerdo, ¿podría decirme por qué? Un silencio vale más que 1000 palabras. Ya sabéis además que la radio se sustenta en 4 patas y la más importante, la más severa de todas, es la del silencio. Los efectos están ahí, podemos utilizarlos, se utilizan muy poco en la radio actual, pero ahí están. La palabra se utiliza muchas veces sin sentido, pero también está ahí, y la música es el elemento que todos conocemos, y personas de cierta edad hacia abajo, 18 o 20 años, solamente conocen la radio musical. Música, efectos, palabra y silencio son quienes sustentan a este medio, a ambos lados del Atlántico. Pero tampoco he querido venir aquí a contaros lo que están haciendo en Colombia o en Argentina o en Chile, donde sí que hay mucha ficción sonora, donde hay emisoras como Radio Agricultura que se dedican exclusivamente, en Chile, a programar ficción sonora. Y tampoco os voy a contar lo que se está haciendo a este lado del Atlántico, porque ya lo hemos estado hablando antes. Pero sí que me gustaría que ahora otras 2 personas se atrevieran, y si fueran también chico y chica, pues lo agradecería, se atrevieran a leer, a participar en otro pequeño juego de imaginación. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de imaginación todavía más impresionante que el anterior, porque este va a discurrir de una escena en un lugar que no existe. Si antes estábamos en una en una tormenta amazónica, ahora hemos pasado a este lado del Atlántico de nuevo y estamos en una estación de metro. Por ejemplo, en una estación del metro de Zaragoza, que como sabéis no tiene metro. Pero la radio, la ficción sonora, nos puede permitir tener estación de metro. Y acaba de parar. Y alguien entra. Hola, perdona. ¿Sí? ¿Voy bien para la Plaza del Pilar? Bueno, bien, lo que se dice bien, no, vas en dirección contraria. Vaya, se nota que no soy de aquí. No te preocupes, en la próxima estación pasa al andén de enfrente. Tienes que bajarte en el Mercado Central o si quieres en Tío Jorge. Desde allí la vista del Pilar es impresionante. Muchas gracias. De nada, disfruta de la ciudad. Esta escena tan simple como efectiva nos permite volver a jugar con nuestra imaginación. Y yo sigo hablando con vosotros a pesar de que yo siga montado en el metro. Yo me bajaré en la siguiente. A mí lo que también me gustaría es que, de alguna manera, vosotros me contarais cosas a mí. La radio siempre ha sido un medio que debería de haber sido siempre en doble dirección. Me bajo. Y vuelvo a una playa. ¿Dónde querríais, los que sois de Madrid, que hubiera una playa por aquí cerca? Vamos a ubicarla allí, nos sentamos a la orilla y vamos a escuchar debajo de un toldo, que está lloviendo además, una lluvia de otoño suave pero persistente, y las tormentas típicas de esta época del año nos acompañan. ¿Qué pensáis respecto a la imaginación? ¿Pensáis que deberíamos de utilizarla en la radio más de lo que se utiliza? ¿Pensáis que el elemento radiofónico como tal ya tiene suficiente imaginación, no hace falta más? Quiero decir que hay muy poca imaginación ahora mismo en la radio. Antes la había mucho más y ahora quitando, yo diría, carne cruda que de vez en cuando hace cosas que están muy bien, la imaginación ha desaparecido de la radio casi al 100%. O sea, entonces yo he hablado con gente, porque ya te digo, me dedicaba a ello y a mí me decía en su momento el director de
de la radio de Onda 3, de Antena 3, me decía que es que no interesaba y que además, lo que decía también Nicolás antes, es una cuestión de presupuesto. O sea, no se hace ficción en la radio porque no interesa ahora mismo la ficción en la radio. Pero no interesa la ficción en la radio porque a quienes dirigen la radio no les interesa la ficción. O sea, yo creo que esta es la cuestión ahora mismo en España, no sé en otros lugares, Sí, yo quería comentar, añadiendo, creo que es un problema también de directores de programación y demás, pero los formatos son bastante férreos. La gente no le interesa salirse un poco del guión, o no te dejan el director de programación. Presentas un proyecto y te lo tira. La sensación es que sí que hay cosas que pueden funcionar. O sea, me remito, por ejemplo, a un programa que era un magazine cultural y que ha tenido mucho éxito, que tuvo mucho éxito en Radio 3, como Carne Cruda, y eso ha funcionado. Quiero decir que sí, que cosas que utilicen esos ingredientes de imaginación, que quizá hagan una entrevista, pero que hagan una entrevista de otra manera, que jueguen con otros recursos, sí que se puede hacer. La historia es si no te dejan entrar en esas líneas, ¿no? Y ya no hablo de líneas de radios comerciales. Yo creo que es que no interesa ni en radios que podrían potenciar eso, ¿no? Más asociativas o... Sí. Por ejemplo, yo siempre he pensado, yo colaboré en Radio Círculo de Bellas Artes. Es una radio que podría ser una alternativa a Radio 3 y nunca la han querido cuidar. Y de hecho el programa en el que yo estaba dejó de colaborar precisamente por eso. Y entonces estaba, que ahora no recuerdo el nombre, un ministro de director del Círculo de Bellas Artes, un ministro de Cultura con el PSOE, de Zapatero. Y fíjate, si alguien que es afín, que es escritor, que es afín a la cultura, no cuida un potencial tan grande como era una radio en el Círculo de Bellas Artes, con todas las actividades culturales que genera y demás, y estaba muy, muy descuidada. Pero sí que, por lo que tú comentas, desde TAFM o desde plataformas independientes, forma de asociativas o cooperativas y tal, sí que se puede hacer cosas, yo creo. Pero claro, no va a dejar de ser algo que poco a poco va. Y volviendo al tema, sí, la imaginación, yo creo que es, añadiendo a lo que ha dicho el compañero, yo creo que, claro, desde ciertas radios comerciales no interesa, pero sí que es un elemento que además hace más atractiva la radio. Querría había por aquí también un comentario. Mientras tanto, quería también lanzaros un rayo, sí, dentro de esta tormenta en la que estamos inmersos. ¿Pensáis que la radio como tal podría tener otra forma de difusión en un futuro próximo? Es decir, todos conocéis la onda media, aunque prácticamente ninguno la escuchéis. ¿Alguien escucha radio en onda media? Vale, porque no tendrás FM en el coche. Sí, vale. Porque te vas más lejos de donde podrías escuchar una emisora de FM. Aquí hay una persona en extinción que es un oyente de onda media. La FM, muy probablemente en un tiempo relativamente corto, será sustituida por la radio en Internet o la radio digital, que no es exactamente radio en Internet, es otro sistema que en Europa, por problemas fundamentalmente económicos, no arrancó cuando debía haber arrancado, hace 5 o 6 años, y ahora ya, pues en este momento, está la cosa bastante complicada. Pero muy probablemente el salto igual que ha pasado de onda media a la FM, saltaremos de la FM a la radio en Internet, en dispositivos móviles o en las radios de los coches, sintonizando directamente nuestra señal en Internet. ¿Esos cambios pensáis que podrán modificar la forma de escucha? Ahora estamos acostumbrados a escuchar radio de nuestro ámbito local, y hablo local de nuestro país o poco más. Escuchamos radio en Internet para escuchar emisoras extranjeras, para escuchar otros contenidos, pero en el momento en el que nuestro receptor portátil nos permita sintonizar emisoras en cualquier lugar del mundo,
muy probablemente el consumo radiofónico cambiará por completo, cambiará la forma de escuchar la radio y cambiará la forma de recibir los contenidos. Eso debería de implicar también una modificación en los registros de los programas que estarían pensados ya no tanto para un público específico con un idioma concreto, con una idiosincrasia concreta, sino ampliando lo que es esa capacidad del medio para dirigir un mensaje a todo el espectro mundial. Es decir, ya no habría programas nocturnos porque, vale, aquí serán las 4 de la mañana, pero en China son las 12 del mediodía. ¿Qué sentido tiene hacer radio nocturna para mí si estoy haciendo radio para 6.000, 7.000 millones de personas, de oyentes potenciales? ¿Qué querías comentar? Bueno, respecto a lo que decía él, que quizá la radio evoca muchísimo la imaginación, pero quizá por eso mismo la ficción radiofónica no tiene tanto éxito. Porque vemos programas como, por ejemplo, se está poniendo de moda la Masterchef o Top Chef, este tipo de programas que se comentan en las redes sociales. Hay un hashtag y se comenta. Quizá por esa manera de entender la ficción radiofónica yo no pueda comentar lo mismo que va a comentar mi compañero. Porque en Masterchef es lo que pasa y lo que pasa, y no hay más. Pero en la radio yo puedo imaginar una persona de una manera o un espacio determinado y la otra persona no. Y no nos podemos poner en común. No sé si me explico. Yo creo que realmente es una de las magias de la radio y es una de los componentes que le dan valor al medio radiofónico, y es la capacidad de generar imágenes diferentes sobre el mismo elemento. De hecho, os voy a poner ahora otro ejemplo. Vamos a hacer otro pequeño experimento. Vamos a viajar ahora a un mercado en El Salvador y vamos a pasear sin levantarnos del asiento y vamos a escuchar lo que ocurre en ese mercado. Si hace un momento estábamos en una playa con una tormenta, una brisa fresca que nos golpeaba en la cara, ahora estamos en un lugar en el que hace calor, mucha humedad, estamos sudando incluso. Y estamos paseando entre un grupo de personas que no conocemos de nada. Nos interesa lo que está pasando a nuestra derecha, porque nos llama la atención esos golpes que hemos oído. Pero estamos oyendo al fondo algunas campanas, no sabemos muy bien esto de qué es, nos acercamos, y todo eso sin movernos de nuestro sitio. Estamos paseando con nuestra imaginación. Escucharemos alguna risa por ahí, un niño que está perdido, un quincallero ahí al fondo también. Nos estamos moviendo a través de un ambiente sonoro, un elemento que en la ficción radiofónica se utiliza, pero que en el resto de programas de una emisora de radio, en el resto de productos radiofónicos, no se utiliza para nada. Y sin embargo, cuenta tantas cosas o más que una buena noticia. Un ejemplo podría ser la típica noticia de corresponsal, estoy hablando de radio, no en televisión, en la que nos están contando los problemas que hay, por ejemplo, en el Cairo. Nos están diciendo que están en la Plaza Tahrir, que hay miles de personas protestando, y sin embargo no tenemos un sonido de fondo que nos lo ilustre. Si tuviéramos ese fondo sonoro,
Probablemente con que nos contara ese o esa corresponsal dónde está y qué está pasando, todo lo demás sobraría. ¿Os interesará comprar algo de ese quincallero que viene por allá? ¿Qué lleva? Cada uno de vosotros podrá imaginar qué lleva colgando. Palanganas, vasos, figuras, espátulas. Y es un sonido, y es un sonido real. No necesitamos montar nada, está ya. La vida está llena de sonidos y tenemos que aprovecharlos. Y esos sonidos nos reportan elementos para poder imaginar. Ese ambiente que se oye de fondo es el que realmente a nosotros nos está diciendo dónde estamos, aunque realmente estemos en nuestra casa aburridos, incluso vamos a decir que muertos de risa. Por eso cuando hablamos del radioteatro tenemos que hablar de ese ejercicio de imaginación que durante décadas ha estado llenando las ondas en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, por la causa que sea, en España ha desaparecido o ha casi desaparecido. Sigue haciendo mucho calor. ¿Qué tal si ahora nos vamos, salimos de este mercadillo y nos vamos a tomar unas tequilas? Nuestra imaginación nos va a permitir saltar de un mercado en San Salvador a un bar en Tijuana, en México. Y ha sido un simple clic de ratón, ha sido un simple girar la oreja. Y ahora ya estamos en otro sitio, en otro lugar. Nuestra imaginación nos permite hacer estas cosas. El no hacerlo es perder. La imaginación en la radio es fundamental. Y yo os invito a esta ronda. Y están comentándome que también tienen tequila sin alcohol, seguro nos quiere beber alcohol ahora. ¿Seríais capaces ahora mismo de, en cualquier otro medio, saltar como estamos saltando de un lugar a otro sin movernos? ¿Con un esfuerzo tecnológico tan pequeño como el que estamos utilizando ahora? Yo creo que no. Ni la televisión, ni el cine, ni siquiera Internet sería capaz de hacer lo que estamos haciendo ahora con un simple clic de ratón y 4 efectos de sonido. Por eso yo lo que quería comentar, un poco la base de esta mesa o de esta charla, es el uso de la imaginación. Y en la radio, solo a través de los efectos de sonido y de los silencios, podemos jugar con esa imaginación. ¿Alguien se atrevería a pedirle algo al mozo de la barra? No te hace ni caso. Igual si alguien más no te hace caso. Oye, ¿me atiendes? Y esta es la imaginación en la radio. Solo tenemos que utilizarla. Solo tenemos que jugar con ella. Y situarnos ahí donde queramos estar y jugar con los silencios como este. Para con ese silencio ser capaces de contar 1.000.000 de cosas. ¿Alguien se atrevería a, utilizando cualquiera de los efectos que hemos utilizado ahora, contarnos algo? No tiene por qué ser algo inventado. Sencillamente, pues, he venido en metro, se ha parado a mitad de camino y hemos estado un cuarto de hora esperando a mitad de entre estaciones.
Contar eso con un efecto o con otro cambiaría radicalmente la historia. Y estoy jugando solamente con efectos, no estoy jugando con músicas. Las músicas también nos pueden contar casi tanto como un efecto. Una música trepidante automáticamente nos va a invitar a pensar que algo está pasando con rapidez, algo va a ocurrir. Un timbal en un momento dado nos va a despertar de esa tranquilidad en la que podríamos estar previamente. Las músicas y los efectos nos permiten soñar y nos permiten imaginar. Y voy a terminar ya proponiéndoos un último viaje. ¿Dónde podríamos estar ahora? ¿Dónde? Podríamos estar en Nueva York o podríamos estar en un garito supercutre de China donde por algún motivo en la radio empieza a sonar eso, a lo mejor observar. Exacto. Nuestra imaginación nos permite llegar a cualquier lugar en cualquier momento y ser capaces de situarnos donde queramos. Por mi parte, si no queréis comentar nada más o si no queréis participar, por mi parte esto es todo. Gracias por utilizar vuestra imaginación y confío en que seáis capaces de mantener esa imaginación viva porque la radio la necesita. Muchas gracias. Desde que empezó la carrera espacial, se ha venido generando un problema artificial paralelo que ha sido consecuencia de la imprevisión, la basura espacial. Bueno, simplemente se trata de fragmentos, sobre todo metálicos, artificiales, que están orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Es decir, de forma natural, el sistema solar continuamente nos bombardea con pequeñas piedras, pues se denominan asteroides o meteoroides, pero además de ese peligro que ya existe de forma natural en las órbitas, hay uno añadido, que es el que el hombre, debido probablemente a una mala gestión, pues ha ido dejando en órbita, ¿no? Entonces, bueno, pues son restos de satélites que han ido chocando, que han ido fragmentándose, y bueno, estamos hablando realmente, para que nos entendamos, de tornillos que están por ahí dando vueltas. Miquel Serra, astrónomo, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, es responsable por la parte española del proyecto Basura Espacial. Con los datos que nos aporta, realizamos este apuntamiento sobre un antiguo problema de la técnica: crear soluciones que acaban siendo un problema. Prontuario, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España. La palabra basura se ha generalizado en la Tierra para calificar desde la comida barata y de escasa calidad hasta los programas de televisión banales. Es un término de moda que, siguiendo la corriente, también se aplica a los objetos perdidos en el espacio. Pero el espacio es muy grande, por lo cual los objetos están a cierta altura, teniendo diversos tamaños y se desplazan a diferentes velocidades. Sí, podemos de forma bastante resumida decir, como tú muy bien dices, que no son, o sea, que de alguna forma las órbitas están catalogadas. Una de las más importantes y donde se cree que hay más basura es en la órbita geoestacionaria, ¿no? Es una órbita donde están la mayoría de los satélites de comunicaciones, ahí están los Hispasat españoles, y esta órbita se localiza a unos 36.000 kilómetros de altura. Es una órbita muy alta y allí, bueno, pues se piensa que puede haber, debido sí, nada, quería que bajaras, déjalo en segundo plano, por favor, no lo quites del todo.
Esto que estamos escuchando supongo que será la radio en este momento, ¿no? ¿No? Vale. Bien. Estábamos escuchando algo que no se está emitiendo en este momento, que era una información radiofónica sobre lo que sea. Bien, ¿por qué no había efectos de fondo? Queda muy mal decirlo porque Radio Nacional de España da apoyo a la sede de Madrid, pero en un curso el año pasado en Zaragoza hicimos un ejercicio de complementación. ¿Está bien dicho complementación? Vale. Sobre una noticia, apoyarla con efectos y con músicas para que el oyente se sintiera atraído por esa información. TAFM es colaboradora de Radio Naciones Unidas y generalmente cada mes, cada 2 meses enviamos noticias de 3 minutos contando diferentes cosas de ámbito global vistas desde nuestra visión local. Sí, y el ombligo del mundo. Bien, entonces, casualmente, cogimos una noticia de Radio Exterior de España que hablaba de la problemática del trabajo de las mujeres en el Magreb. Era un pestiño infumable de 2 minutos 50 en el que solo se oía una voz contando cosas, que al minuto de los 16 alumnos ninguno sabía de qué estaban hablando. Se propuso, sin modificar una sola coma de la locución de ese locutor de Radio Nacional, que evidentemente era muy buena, y consiguiéramos que esa noticia, que nadie había conseguido llegar hasta el final, la pudiera escuchar. Salieron 8 versiones diferentes, utilizando efectos y músicas que ilustraban lo que estábamos escuchando. Si a esos comentarios o esa locución sobre la basura espacial le metes un pequeño efecto de fondo, al oyente ya le estás ayudando a escuchar eso. Si sencillamente le estás diciendo que la basura espacial iba a hablarse de mañana por la mañana, no te enteras de nada. El oyente pierde la atención. Además, el oyente, igual que es fiel, es infiel, es muy infiel. Y a la primera que le des, te va a decir, hasta luego, Lucas. Es importante sujetarlo. ¿De qué manera? Llamando su atención. Y llamamos la atención del oyente a través de ese tipo de elementos. Y eso es utilizar la imaginación. No hace falta trabajar solamente la ficción sonora para utilizar la imaginación. Ya está. Pues hablando de imaginación, bueno, me presento, me llamo Dulce. Hablando de imaginación, se me ha ocurrido los límites, ¿no? Porque para imaginarnos algo, por ejemplo, sonaban campanas, ¿no? En ese aspecto sonoro que has puesto. Si tú has visto previamente campanas, tu mente asocia ese sonido o experiencias previas vividas o situaciones. Es como una conexión que hay, ¿no? La imaginación también está conectado a tu previo, a ese almacén que tú tienes. Cuando construimos palabras, estamos limitados en nuestro idioma a las 29 letras de nuestro abecedario. Si estamos en otro idioma, pues de más. ¿Por qué presento esto? Porque se habla de la imaginación como un elemento, entonces se me ocurre cómo jugamos con esos límites, ¿no? ¿Qué recursos hay para abrir a la imaginación? ¿Y cómo hacemos que unas campanas... ¿Cada uno hace su viaje propio? Es la pregunta. Muchas gracias por haber, digamos, un poco reivindicado el paisaje sonoro como elemento narrativo, ¿no? Que me parece muy importante porque el problema es que, tal y como funciona nuestro oído, es un sentido que no podemos cerrar, como cerramos nuestros ojos, y entonces lo que hacemos es sencillamente de vez en cuando desconectarlo. Que yo creo que es en principio el problema que tiene la música y la radio como elementos únicamente oídos, ¿no? La posibilidad de desconexión aún sin dejar de oír, ¿vale? Y en ese sentido, yo lo que quería un poco sacar aquí a la palestra es no solo el elemento sonoro como elemento imaginativo, sino como elemento emotivo. Como la capacidad que tiene el sonido, y no solo discursivo, sino en este caso no discursivo, como era un paisaje sonoro o como es una música, de generar emociones que
vayan acompañadas a ese discurso que, sin embargo, por sí solo a veces no genera por la posibilidad que tiene de desconexión nuestro oído cuando está sobreestimulado, porque, o sea, parto de la base de que el problema es que sobreestimulamos nuestro oído, no apreciamos el silencio no solo como un derecho, sino como un descanso para una posibilidad de atención mucho mayor en el momento en el que realmente tenemos algo digno digno de oír, ¿no? Entonces, o sea, yo quería agradecerte eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, o sea, comentar esta parte también emotiva, ¿no? Ahí hay muchos estudios de paisajes sonoros que además muestran cómo cambian. Últimamente leí uno sobre el barrio de Lavapiés, ¿no? Cómo ha cambiado el paisaje sonoro del barrio de Lavapiés precisamente por el cambio sociológico y el cambio cultural y antropológico que ha padecido ese barrio, ¿no? Y cómo la capacidad de emocionarte cuando tú oyes tu barrio sucede cuando lo oyes pero no cuando lo ves. Y ese me parece que también es un elemento que tiene la radio, que creo que es un posible gancho, ¿no? La capacidad de emocionar no solo con la imagen, sino con el oído. No sé qué opináis. Yo estoy de acuerdo contigo en la capacidad de emoción del sonido, del ambiente, pero no estoy de acuerdo contigo en que la radio lo haga, porque la radio no utiliza el ambiente sonoro como elemento. No, pero yo te digo que la radio en general no utiliza el ambiente sonoro como un elemento narrativo, como un elemento descriptivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo contigo porque, de hecho, trabajo con ello. Me gusta contar cosas con sonidos y me gusta contar cosas sin palabras, porque, como os he dicho al principio, de esa manera rompemos las barreras idiomáticas. Nuestro discurso es entendible desde el momento en el que no utilizamos barreras, y el idioma es una barrera, en muchos casos, infranqueable. Entonces, esa manera de contar las cosas en la radio no se utilizan, pero no se utilizan no solamente en cuestiones más fuera de lo normal, sino en elementos como lo que os decía antes, ¿no? Una noticia no la ilustras con un ambiente sonoro, con unos efectos para complementar esa información, sino que sencillamente tú estás leyendo tu discurso y cuando termina, sintonía y siguiente. ¿Por qué no oigo lo que pasa? Eso es lo que yo he hecho en falta en la radio actual. Bueno, no sé si voy a poder ser rápido. Lo que yo quería preguntar es acerca de lo que habías comentado cuando estabas exponiendo. Y quería saber si tú realmente estás convencido acerca del cambio de la radio en FM al Internet, porque también habías mencionado la radio digital, y es algo que se quedó ahí obviamente por el dinero. Entonces, conseguir un aparato que nos permita llegar con solo un clic a diferentes partes del mundo a lo mejor requiere bastante inversión y es algo que a lo mejor las empresas no pueden hacer o no les beneficia. Entonces yo quería saber si realmente lo que lo decías convencido del salto de la radio en FM a Internet con los datos en la mano, claro. Sí, voy a ser así de breve. Estoy totalmente convencido hasta el punto de que estoy convencido, sin conocerte de nada, que tienes una tarifa de datos en tu móvil. ¿La tienes? Es decir, que tú te puedes conectar a una wifi y conectarte a Internet desde tu móvil. Sí, ya claro. Está. Ya tienes conexión a Internet, puedes conectarte a cualquier emisora de radio del mundo. Aquí hay wifi gratuita. Probablemente por Madrid habrá centenares de lugares con wifi gratuita. Desde esos puntos tienes acceso a Internet.